Análisis táctico del Cruz Azul enfrentando al Real Hope en la Conca Champions, en donde ahora sí un marcador un poquito más apegado a lo que se esperaba de la máquina, y al final de cuentas este partido terminó siendo un trámite, sí, totalmente, pero hay algo importante: 3 goles importantísimos, cuando menos los 3 primeros fueron colaboraciones absolutas del portero. Evidentemente Cruz Azul estaba trabajando esas oportunidades, estaba generando fútbol, pero no sé ustedes, cuando menos a mí en los primeros 15 minutos los veía con un ritmo demasiado cansino. Incluso los del Real Hope físicamente se veían muy bien. Naturalmente, los jugadores que fueron sensacionales en el partido de ida, ahora en este no rindieron igual por cuestiones atmosféricas, por localidad, lo que sea. El tema es que Cruz Azul, ya dentro de todo, pudo hacer las cosas bien, a excepción, cracks, de verdad, la falla de Rivero. Qué cosa, no sé si catalogarla como el oso del año, del siglo, de la década, pero qué barbaridad. Pero bueno, independientemente de eso, la verdad Nacho Rivero se mandó un partidazo y sigue siendo un capitán. Pero ahorita lo vamos a analizar tácticamente. Antes te voy a dejar el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido. Obsérvalo muy bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos a Ángel Sepúlveda, Andrés Montaño y Andrés Gudiño, los 3 de la máquina. En lo peor ponemos a Gulli Elien, Angelo Exilus y Wodensky Pierre, los 3 del Real Hope. Empezamos con lo táctico y te explico. Real Hope empezó con un 4-2-3-1 y la máquina estuvo con su clásico 3-4-1-2 o una línea de 5, 2 en medio campo, un interior y 2 puntas. Aquí en este sentido fue interesante porque teníamos como al Toro Fernández, a Sepúlveda y de igual manera a Bogusz. En este sentido, Bogusz estaba como ese doble 9, de repente estaba un poquito atrás, de repente era Sepúlveda, etc. ¿Cuál es la situación? Que en los primeros 15 minutos se estuvo distribuyendo el juego aquí. Incluso veíamos muchísimo tanto a Moreno, a Lira y a Piovi repartiéndose el balón, dándoselo a Omar Campos, de igual manera venían con Rivero, etc. Estaban triangulando mucho. Y los del Real Hope, simplemente, si Cruz Azul tenía el balón en su terreno de juego, era esta la formación. Si Cruz Azul avanzaba a su propio terreno, se convertía en una especie de 4-4-2 o incluso en un 4-5-1. Totalmente sensato para tratar de tapar la salida tanto de Montaño como de Sepúlveda. En ese sentido, bien. ¿Qué pasa? Que cuando empiezan a caer los errores del portero en un centro en donde buscan justamente por este costado, que Omar Campos tuvo una buena participación, lo cual me da gusto, busca profundidad, manda un centro y el portero del Real Hope, Elien, sale a no sé qué rayos en el primer gol, termina entrando de una forma agónica el balón. 1. 2. En el tiro de esquina, en donde están marcando por zona, compadre. Estás haciendo este tipo de marca y el portero sale, deja totalmente libre la portería, entra. 2 errores. En este sentido, pues sí, ya la verdad decías, ok, esto está medio complicado, pero bueno, vamos a ver qué sale. Segunda y tercera, en un tiro de media distancia, en donde el Toro Fernández se abren perfectamente bien los 2 nueves, jalan la marca a los laterales, abres a los laterales y entonces aquí queda un hueco, el Toro dispara y cae perfectamente bien por debajo de los brazos de Elien y se cae el 3-0. Ya después de esto viene la falla de Nacho Rivero, que es una barbaridad. El tema es que me gustó la situación de Cruz Azul en un aspecto en donde cuando se defendía Cruz Azul, entre comillas, cuando se veía un poquito exigido, era interesante ver esto. Se abría tanto los contenciones Faravelli y Montaño para permitir la entrada ya sea de Sepúlveda, de Bogusz, del Toro Fernández y convertirse hasta en una especie de 3-5-2. Y me gusta porque aquí prácticamente a Exilus, que fue un fenómeno en el partido de ida, vaya, hizo pedazos a los que tú quisieras, siempre se encontraba con una doble marca en primera línea y si por alguna razón pasaba, salía, en este caso Moreno, a reventar cualquier balón y la verdad estuvo sensacional. Por el otro costado era exactamente lo mismo, es decir, doble marca y una aduana más para escalonar. En esto se nota la mano de Vicente Sánchez porque es una marca triple, llamémoslo de esta manera. Cuando Cruz Azul se veía presionado, cuando daba salida, entonces se adelantaba otra vez el cuate Sepúlveda o quien estuviera en la posición de interior, se cerraban Montaño y Faravelli y entonces eran los laterales los que subían y la línea de 5 dejaba de estar en medio campo para convertirse en una línea de 5 en ataque. Entonces eran mayoría de elementos contra 4 jugadores en defensa y así lo fueron trabajando también en el segundo tiempo, ya cuando cayeron los otros 2 goles. Pero era sensacional porque lo que todos conoceríamos como un 5-3-2 o un 5-2-3, la línea de 5 la iban alternando con los laterales o con el interior, dependiendo de cuál era la etapa del partido. Y eso es muy destacado, porque sí, es cierto, Anselmi jugaba por lo regular con un 9, 2 interiores, 3 centrales,
4 en medio campo, 2 interiores y aquí, en este sentido bien, y cuando se defendía era un 5-2-3. Bien, ¿qué hizo Vicente Sánchez? Cambio a 2 nueves, un interior, y entonces hago que la chamba de las transiciones defensa-ataque y ataque-defensa caiga en los laterales, a los cuales se les tiene que trabajar en un fondo físico brutal, a una línea de 3 centrales perfectamente bien habilitada, en donde podría sonar hasta incluso contradictorio un solo 9 contra 3 centrales, pero los cuales fungían cuando atacaban hasta como mediocampistas, porque el balón no pasaba de ahí, y entonces el sacrificio principal entra en el interior, porque es el que va a recibir balones y va a esperar a que suman los laterales para entonces generar ataque de hasta líneas de 5 en ataque, en medio campo si es para contener y en defensa si es justamente para destruir la construcción de juego del rival. En este sentido, chulada táctica aplicada a lo que ya había construido Anselmi, y aquí en este caso Vicente Sánchez es un ejemplo claro de continuidad, porque se nota que ahora sí tuvo un poco más de tiempo para trabajar ideas tácticas propias de él aplicadas a este plantel, cosa que le terminó funcionando y evidentemente, volvemos a lo mismo, condiciones naturales, la altura, etcétera, la localidad de Cruz Azul, termina concluyendo en un mero trámite para la máquina. Es lo que nosotros vimos en este partido. Si tú observaste algo más, que quieras agregar alguna opinión o comentario que tengas al respecto de este partido, por favor todo, déjalo en la cajita de comentarios.